La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra profundamente filosófica que explora varios temas existenciales, psicológicos y sociales. La Metamorfosis es una novela corta escrita por Franz Kafka, publicada en 1915. Es una de las obras más conocidas de Kafka y un clásico de la literatura mundial. La historia sigue a Gregor Samsa, un joven comerciante que un día, inexplicablemente, se despierta transformado en un insecto gigante, descrito como una cucaracha o escarabajo. Resumen de la trama. La novela comienza con esta impactante transformación, pero más que centrada en cómo o por qué Gregor se convierte en un insecto, el relato explora las consecuencias de esta metamorfosis en su vida y la de su familia. Gregor Samsa, antes de la transformación, Gregor es el principal sustento económico de su familia, trabajando incansablemente para mantenerlos. Al despertar como insecto, su vida cambia radicalmente, y su familia reacciona con rechazo y horror. Reacción de la familia. Al principio, la familia trata de entender lo que ha ocurrido, pero a medida que Gregor se convierte en una carga física y emocional, su relación con él se deteriora. La familia lo aísla en su habitación, y su hermana, Greta, es la única que le lleva comida, aunque con el tiempo también ella pierde la paciencia y la compasión. El aislamiento y la alienación. La novela se enfoca en temas como la alienación, tanto física como emocional, que experimenta Gregor. Ya no puede comunicarse con los demás, y se siente cada vez más desconectado de su entorno y su propia humanidad. El final, a medida que su familia se vuelve cada vez más hostil, Gregor se va debilitando hasta que, finalmente, muere. Tras su muerte, la familia parece liberada y comienza a pensar en una nueva vida sin él. Temas principales. 1. Alienación. Gregor se siente alienado tanto en su vida antes de la transformación, por su trabajo y las obligaciones familiares, como después, cuando su familia lo rechaza completamente. 2. La responsabilidad y el sacrificio. Gregor es un personaje que ha sacrificado mucho por su familia, pero su metamorfosis revela el egoísmo de sus familiares, quienes solo lo aprecian mientras es útil para ellos. 3. La transformación física y psicológica. La metamorfosis es tanto literal como simbólica. No solo cambia esencialmente, sino que su transformación refleja el sentido de pérdida de identidad y el aislamiento que siente en su vida cotidiana. 4. El absurdo y la falta de control. Al igual que en otras obras de Kafka, la metamorfosis explora lo absurdo de la existencia y la falta de control que los individuos tienen sobre sus vidas, presentando una situación surrealista y trágica que nunca se explica. Estilo y simbolismo. Kafka utiliza un estilo claro y sencillo para narrar una historia profundamente inquietante y cargada de simbolismo. La transformación física de Gregor puede interpretarse como una representación de cómo la sociedad deshumaniza a las personas que no cumplen con sus expectativas o roles. Además, la novela plantea preguntas sobre la identidad, el sentido de la vida, y la relación entre el individuo y su entorno. La Metamorfosis es una obra clave para entender el existencialismo y la literatura moderna, con su retrato de la alienación y el absurdo que caracterizan muchas de las obras de Kafka. A continuación se destacan algunos de los aspectos filosóficos más importantes de la novela. 1. El absurdo y el existencialismo. La transformación repentina e inexplicable de Gregor Samsa en un insecto es un ejemplo del absurdo. No hay una razón clara para su transformación, y tanto Gregor como su familia tratan de lidiar con esta situación absurda sin una explicación lógica. Esta idea refleja la filosofía existencialista, donde el individuo se enfrenta a un mundo irracional y caótico, y debe encontrar significado en su existencia sin depender de explicaciones externas. Jean-Paul Sartre y Albert Camus escribieron mucho sobre el absurdo de la existencia humana y cómo las personas deben crear sentido a pesar de este caos. Gregor parece estar atrapado en una existencia que ha perdido su significado, lo que resuena con estos temas. 2. Alienación y deshumanización. Gregor, incluso antes de su transformación, ya se sentía alienado de su familia y su trabajo. Trabaja arduamente como comerciante de telas para mantener a su familia, pero su vida carece de verdadera conexión humana o sentido. La metamorfosis en un insecto es una metáfora extrema de esta alienación. Después de su transformación, la familia de Gregor lo rechaza y lo trata como una carga, lo que intensifica su sensación de deshumanización. Esta alienación es un tema común en las obras de Kafka y se puede relacionar con las ideas de filósofos como Karl Marx, quien habla de la alienación del trabajador en una sociedad capitalista. 3. El poder de la burocracia y la autoridad. La novela también toca el tema de la opresión que las estructuras sociales ejercen sobre el individuo.
Gregor trabaja en un entorno laboral burocrático que lo explota y lo reduce a una simple herramienta. Su jefe es una figura opresiva que lo controla, incluso después de su transformación, lo que refleja la naturaleza impersonal y alienante de las autoridades. Este tipo de crítica a las instituciones y la autoridad refleja influencias de filósofos como Michel Foucault, quienes argumentan que las estructuras sociales y burocráticas ejercen un control sutil pero poderoso sobre el individuo. 4. La angustia existencial. La angustia y el sufrimiento interior de Gregor son constantes a lo largo de la novela. Se da cuenta de su inutilidad para la sociedad y para su familia, lo que lo sume en una profunda crisis existencial. Este aspecto filosófico está ligado a las ideas de Martine Heidegger, quien escribe sobre la angustia, en alemán, Angst, como una emoción fundamental que revela la verdadera naturaleza del ser. La angustia de Gregor revela la falta de sentido en su vida y su lucha por encontrar un propósito en su nueva forma. 5. El ser y la identidad. La transformación de Gregor plantea preguntas sobre la identidad personal. A pesar de que Gregor se transforma básicamente en un insecto, sigue teniendo pensamientos y emociones humanas. Sin embargo, a medida que avanza la novela, su capacidad para comunicarse y relacionarse con los demás disminuye, lo que sugiere que su identidad está siendo desintegrada. Esto plantea cuestiones filosóficas sobre qué constituye la esencia del ser. ¿Es el cuerpo físico lo que define a una persona o su mente? Esta es una pregunta clave en la filosofía de Descartes, quien separó el cuerpo y la mente en su famosa declaración, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. 6. La soledad y la incomunicación. Gregor es incapaz de comunicarse con los demás después de su transformación. Este aislamiento lo condena a una soledad cada vez mayor, lo que resalta otro tema filosófico, la incomunicación humana. Este tema también se puede relacionar con la filosofía de Ludwig Wittgenstein, quien analizó los límites del lenguaje y cómo estos límites afectan la forma en que las personas se entienden entre sí. Gregor no puede expresar su sufrimiento ni sus necesidades, lo que profundiza su desconexión con el mundo. 7. La responsabilidad y la culpa. La familia de Gregor lo trata como un fardo, y él, a su vez, siente una enorme culpa por no poder cumplir con sus responsabilidades económicas tras su transformación. Este sentimiento de culpa, que también es recurrente en otros trabajos de Kafka, puede estar relacionado con la ética del deber que plantea Immanuel Kant, según la cual el individuo está obligado a cumplir con sus deberes morales, incluso si no obtiene nada a cambio. Conclusión. La Metamorfosis de Kafka es un texto rico en reflexiones filosóficas que exploran temas existenciales, como la alienación, el absurdo, la identidad y la incomunicación. Gregor Samsa es un personaje que vive la angustia de una existencia sin sentido en un mundo que lo rechaza, lo que convierte la novela en una alegoría profunda sobre la condición humana.